Hola, bienvenidos a Quinique.com. La invitada de hoy es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres. Bienvenida, señora ministra. Me acompaña también Daniela Viveros. Ella es periodista del equipo de Quinique.com. Daniela, bienvenida. Y bueno, ¿qué es lo que le brilla ahí en los aretes, en las orejas? Cuéntenos. Hola Daisy, buenos días. Un saludo muy especial también para la ministra Mabel Torres. Efectivamente, estos aretes son fruto de una diseñadora del departamento del Chocó y son el mapa del continente africano porque hoy, 21 de mayo, el país conmemora 169 años de la abolición de la esclavitud. Bueno, y a propósito del Departamento del Chocó, señora ministra, quería preguntarle, para arrancar, ¿por qué usted decidió que el presidente la posesionara en la Universidad Tecnológica del Chocó y no en el Palacio de Nariño? Bueno, yo creo que la posesión en el Chocó y en la Universidad Tecnológica del Chocó tiene muchas connotaciones y una connotación es primero eh, ir construyendo esa imagen de referentes de la población afrocolombiana en Colombia y también de la población afro en el mundo, pero sobre todo hay un mensaje muy importante en esta posesión en el Chocó y es eh, la conexión, por un lado, espiritual con el territorio, pero la conexión con la gente. Es este mensaje hacia los jóvenes que viven en el Chocó, que están en el Chocó, de cómo podemos nosotros estar en estos espacios en donde se trazan políticas, en donde se dimensiona el país. Entonces, fue muy importante, yo creo que para toda la población chocuana, para toda la población afrocolombiana, que el presidente además hubiera decidido que esta posesión se hiciera en el Chocó, y para mí también fue muy gratificante sentirme acompañada. Es como la energía que sientes, la energía que te abre el camino para asumir estos retos que de por sí ya son retos complejos, porque es servirle a todo un país y es trazar las políticas de ciencia y tecnología para todo un país. Mejor dicho, está en las manos de uno un gran compromiso. Entonces, era muy importante y fue muy importante esa posesión en el Chocó. Bueno, señora ministra, hay algo que le llama a uno mucho la atención al leer su hoja de vida, es los títulos que usted tiene. Usted es una persona muy joven, pero tiene incluso un doctorado en biología. Quisiera que me contara qué tan importante era el tema escolar, la educación en su familia y sobre todo qué grado de escolaridad tienen sus padres. Mis papás no son ricos, no terminaron el bachillerato, no son bachilleres, pero sin embargo tenían una concepción de la educación y de la vida que nos permitió a nosotros también valorar eso, porque ese era el camino y el salto que deberíamos de nosotros dar como hermanos en una familia muy humilde para poder aportar a la sociedad, que era lo que siempre mi papá nos enseñó. Mi papá fue concejal, él fue de las primeras personas en el municipio que patrocinó equipos de fútbol. Mi mamá es enfermera y nunca ejerció, pero siempre estaba dispuesta a donde la llamaban para aplicar una inyección, para dar un medicamento. Entonces, ese es el valor de las cosas chiquiticas, que no pagas, que no cobras, ¿cierto? Pero que al final la región y la gente te lo compensa con otras cosas, porque era el cuidado de toda la gente del pueblo y pendiente de todos nosotros por esa bondad que había en el corazón de mis papás. Entonces, nosotros somos de una familia en donde no había mucha riqueza, pero que trabajamos muy duro para ser educados. Bueno, pero tenían una gran riqueza porque la riqueza intelectual, y de verdad yo sí creo mucho en la frase que dice que las cosas importantes son invisibles para los ojos, solamente las ve el corazón. Hay algo también que es muy interesante en su hoja de vida, es que el presidente la escogió dentro de la misión de sabios, de los 42 integrantes de esta misión. Y pues usted ha hecho en muy poco tiempo unos logros grandes. Usted dice que son cosas pequeñas, pero de las pequeñas cosas nacen grandes cosas. ¿Cómo fue trabajar en esa misión y qué tanto se avanza dentro de ese grupo? ¿Qué se logra? Hay, Daisy, yo digo que de pronto yo no era la más sabia, pero hay un aporte importante dentro de la misión de sabios. Primero, como me reconozco, esa visión de región, ¿cierto? Era poner en el contexto de una planificación de país
de una apuesta de país, la apuesta regional, que nos cuesta un poco por lo que les comentaba antes fuera de cámaras, y es que la complejidad de los territorios a veces no puede ser entendida desde el centro del país. Y nosotros los imaginamos y lo vemos por televisión y lo leemos en los textos e inclusive lo podemos leer en el actuar de cada una de las personas de las regiones. Y sí, y eso no los imaginamos. Pero cuando nosotros llegamos a territorios es mucho más complejo que verlo, ¿no? Que verlo y leerlo en los libros y en la televisión. Entonces, por un lado, los aportes estuvieron muy centrados en el tema de estar siempre incidiendo en esa visión territorial que deberían de tener las apuestas que se iban a planear a proponer dentro de la misión de Sabio. Por el otro lado, yo estuve trabajando en el Pacífico colombiano una apuesta de bioeconomía, un modelo que aprovecha los activos de la biodiversidad, de la cultura y del talento humano para revalorar primero estos activos como una apuesta de desarrollo territorial basado en la conservación y en el uso sostenible de los recursos, pero por el otro lado era una apuesta de reconstrucción de tejido social, una apuesta de revaloración del conocimiento. Y ahí había un aporte muy importante, porque siendo yo científica, habiéndome formado en las aulas universitarias de una manera muy formal, en donde pues es un trabajo muy, muy responsable, muy juicioso. Yo soy micóloga y esta es una de mis pasiones. He trabajado toda la vida con hongos. Bueno, trabajé también con Helicobacter pylori, pero regresar. Por eso cuando Daniela me contaba cuál es el ejercicio de la migración, es ese, ¿cierto? Es volver a la tierra así no lo vuelva físicamente. Entonces yo regresé después de estar 7 años fuera del país a mi territorio para comprender estas cosas que había aprendido desde niña. Y quizás ese es un sesgo muy grande que la gente a veces no lo puede leer desde afuera. O sea, y era ahí donde les comentaba el porqué del aporte regional. Entonces, yo me crié en una familia y en un contexto, en un útero territorial en el que a falta de muchas de las soluciones formales en el territorio, pues las soluciones se hacían con el conocimiento que tenía la gente. Entonces, yo fui producto de curar una fiebre o un resfriado con poleo, ¿sí? Yo soy producto de lavar mi cabello con bonche, yo soy producto de quitar las manchas con caña agria, y eso yo no lo puedo despegar, yo no lo puedo despojar. Y cuando me pongo en este sitial de reclamaciones, digo, a mí la gente no me tiene por qué reclamar nada porque esa es mi esencia, o sea, yo no me puedo despegar de eso, yo no puedo decir, es que ahorita yo soy ministra y entonces todo eso que yo viví en la niñez y en la adolescencia lo despego. Entonces yo regresé y tenía mucho de esto impregnado, eso es una impronta, o sea, las improntas son muy difíciles de borrar. Sin embargo, yo nunca he dejado de desconocer este valor que tiene el territorio para mí y para el desarrollo de la sociedad. Entonces, regresé al territorio y empecé a implementar este modelo de bioeconomía en donde sentí que nuestros ancianos se sentían importantes cuando le preguntamos por sus conocimientos. Y ahí hay una manera de integrar las personas a la sociedad y de dialogar de manera horizontal. No es solamente un ejercicio académico, es un ejercicio de la psiquis y del corazón, ¿sí? Y nosotros somos eso también, somos materia y somos espiritualidad. Entonces, parte de eso fue el modelo de bioeconomía, contar un poco de esta experiencia, y por el otro lado, el solo hecho de ser mujer. Yo creo que los aportes como mujer en la misión de Sabios eran muy importantes, porque no es un tema de números, es un tema de cómo se concibe la vida desde el género, es un tema de cómo se conciben las estrategias desde el género. Entonces, ahí habían 3 elementos muy importantes que podrían integrarse y que se integraron a la misión de Sabios.
Bueno, ministra, hay algo que me llama muchísimo la atención sobre lo que usted habla, de cómo a través de todo lo que es la biología y la medicina ancestral, usted lo ha logrado y sé que ha habido críticas sobre eso. A mí me sorprende porque yo creo mucho en la medicina ancestral. Tenemos el ejemplo de los chinos, de la acupuntura, de cómo utilizan las hierbas. Entonces, a mí me parece que es muy interesante esa mezcla que usted tiene de algo con lo que nació y se crió y mezclarlo con la ciencia, pues me parece, de pronto la cura para el COVID esté ahí o no, no sabemos. Entonces, ¿por qué la gente se resiste a ese tipo de experimentos? Yo creo que también es ignorancia, como dicen nuestros indígenas, nosotros somos sus hermanos menores. Y yo creo que frente al valor de la tierra, al valor de lo que tienen ustedes en esa selva rica del Chocó, hay unos elementos para nosotros que son desconocidos y que usted tiene el privilegio de conocerlos. Me sorprende mucho lo que cuenta y sé que ha hecho investigaciones por las cuales la han criticado. Personalmente no debía decirlo, yo la respaldo. Me parece que eso tiene un valor, sí, porque yo creo en la medicina de verdad de nuestros ancestros, de los indígenas. Yo encontré a los Nucacmacú y cómo los contaminamos, cómo ellos venían de ser una civilización pura y cuando entran en el contacto con el blanco pierden toda su tradición y comienzan a padecer enfermedades que no tenían. Yo creo que lo que usted hace es valioso. Así me crucifiquen los otros. No me importa. Me parece muy Pero hay una, interesante. Daisy, hay una complementariedad, y hay una complementariedad no solo en el sentido del conocimiento, sino en el reconocimiento del otro, ¿cierto? Cuando tú valoras eso que el otro sabe, por pequeño que sea, pues ahí ya hay una revaloración del ser humano. Y no se trata tampoco aquí una discusión de que si la ciencia y el método científico y si la ancestralidad, no, es darle el valor que tiene eso para las comunidades que practican y crean en eso, y nosotros como científicos poder aportar desde lo que nosotros sabemos, porque al final hay un ejemplo que yo le ponía a mis estudiantes y es cuando nosotros hacemos trabajo de campo, quizás en lo práctico, la gente que vive en el campo sabe muchísimo más que nosotros nos alimentamos de ahí, o sea, conocen mucho más las especies sin saber el nombre científico que nosotros, porque nosotros como académicos vamos temporalmente al monte, ellos están todo el día ahí, saben el canto del pájaro, el color de la hembra, del macho. Hay mucho conocimiento que nosotros podemos revalorar y darle esa importancia, ¿cierto? Porque es darle la importancia no solo al conocimiento, sino la importancia al ser humano, a la persona que es portador de ese conocimiento. Entonces, son complementarios. Claro, nosotros tenemos un método, ¿cierto? Un método de investigación que es riguroso, que tienen unos pasos, pero el empirismo y la gente que conoce a través de las prácticas empíricas, pues tiene ese conocimiento que es valioso y ese ha sido un poco el ejercicio que yo he hecho, ese revalorar al ser humano desde lo que es y como portador de ese conocimiento y retroalimentar mi quehacer científico y lo que yo hago desde el ejercicio del laboratorio. Entonces, a mí me gusta poner siempre este ejemplo y es cómo a través de esta conversación con mujeres de Bojayá, del Bajo Atrato, nosotros pudimos crear una empresa de base tecnológica de productos de aseo, por ejemplo, pero fue indagando sobre eso que ellas usaban y claro, cuando nosotros revisamos desde la ciencia, pues lo que realmente hace que eso ocurra y que lo que ellas están diciendo sea verdad, es que ahí hay unas moléculas. Y entonces en la complementariedad yo tengo ese conocimiento y ya a través de los métodos que conozcamos y en el caso de nosotros, desde la ciencia, desde ese método de pasos, desde plantear una hipótesis, pues ya podemos ir más al fondo y ver qué moléculas están allí. Sí, entonces es una complementariedad porque además es lo que nos hace personas íntegras, no desconocer esos otros valores. Y ese ha sido un poco mi ejercicio y el trabajo de toda mi vida.
Pues, ministra, esto nos recuerda de alguna forma lo que pasó con Galileo Galilei y el momento en que la iglesia debió ofrecer disculpas, tuvo que ofrecer disculpas por haber negado sus conocimientos. Usted menciona algo muy importante, que yo creo que es la forma como el conocimiento ancestral se justifica a través de las investigaciones y de la ciencia. Me gustaría que hablemos un poco sobre la apuesta que se tiene desde el ministerio o desde lo que ha representado para usted estar en la ciencia y fusionar esta herencia africana, estos saberes del territorio, con la apuesta por ciencia, tecnología e innovación que se tiene. ¿Cuál es la participación de la población afro según lo que usted ha visto en este campo? Bueno, mira, ahí primero, desde lo que represento como ministra de Ciencia y Tecnología, como mujer negra, como mujer de región, en la alimentación de una apuesta de país, lo primero, antes de hablarte de la representación, digamos, de la población afro en ciencia, desde el ministerio hay una apuesta de la construcción de la política pública, ¿no? Y la política pública, una política pública pensada como diferencial e incluyente. Ahí estamos hablando de reconocer la diversidad que existe en el país, de reconocer el papel de la mujer, de reconocer el papel de los jóvenes en la construcción de esta política, de reconocer el papel también de las comunidades en la construcción de una política pública inclusiva y diferencial. Entonces, la apuesta del ministerio tiene dos vértices que son regionalización y democratización. Y cuando nosotros hablamos de democratización y regionalización, estamos hablando de ese fortalecimiento nación-territorio, ¿sí? Que además, en el marco del plan de desarrollo del presidente, hay uno de los lineamientos que es equidad. Y nosotros hablamos de equidad cuando disminuimos esas distancias, cuando esas distancias se disminuyen y empezamos a explorar cuáles son esas oportunidades y necesidades que hay en los territorios. Entonces, la democratización y la regionalización son dos términos también incluyentes que de manera implícita incluye a las poblaciones afro de este país. Porque cuando nosotros vemos las cifras, las regiones en donde están asentadas las poblaciones afros en Colombia son las regiones que tienen brechas de inequidad más grandes. Y también cuando eso lo cruzamos con las inversiones en CTI, pues en estas regiones es donde hay menos inversión de ciencia y tecnología y menos capacidades en infraestructura. Entonces, igual pasa con el sur del país, ¿no? Entonces, esto ocurre pues por toda la complejidad que tiene el territorio topográfica, de aislamiento, de no conectividad. Entonces, lo que estamos proporcionando a través del ministerio es construir instrumentos que nos integren a las poblaciones que han estado desconectadas del país. Y construimos una estrategia que se llama la ruta territorial, y en esta ruta territorial justo lo que estamos haciendo es cómo nosotros a través de los planes, de incidir en los planes de desarrollo, incluyendo el capítulo de ciencia, tecnología e innovación, podemos mejorar la inversión en infraestructura y democratizar el conocimiento. Entonces, las apuestas del ministerio están muy orientadas justo hacia eso. Y con relación a la participación de la población afro en ciencia, tecnología e innovación, hay un elemento histórico, ¿cierto?, que ha limitado un poco la participación de la población afro por la misma situación de estas regiones en donde estamos ubicados. Entonces, primero, el acceso a la educación. Segundo, los estereotipos que tenemos, que se crean, digamos, desde el lenguaje colectivo, de que los negros estamos, bueno, ese es un mensaje de que los negros estamos como hechos para ciertas profesiones relacionados con la cultura y el deporte, ¿no? Entonces, esos imaginarios también generan una influencia en la toma de las decisiones de los niños. Sin embargo, digamos, la población afro
inclusive a nivel mundial, pues ha sido muy importante en la generación de nuevo conocimiento, y aunque no es un grupo muy grande, sí empiezan a ser muy visibles muchos afros en temas de ciencia y tecnología, y no quiero mencionar nombres para que no se me olvide ninguno, pero sí ya tenemos muchas mujeres y hombres afros participando en ciencia y además generando conocimiento muy importante. Ministra, usted ha mencionado un tema que es muy interesante, es el del presupuesto. Uno de los retos que entiendo se impuso es aumentar el presupuesto que pasa de 0.2, 0.5 a 1.5 a terminar el gobierno. Uno ve en ciertos sectores, deportes, por ejemplo, Coldeportes pasa a ser ministerio, ciencia y tecnología pasa de Colciencias a ser ministerio. ¿Qué tan posible es que realmente nosotros seamos capaces? Yo pienso que ahora que con el COVID nos estamos dando cuenta de la necesidad de que haya mucha más inversión en investigación, en tecnología. ¿Usted cómo cree que le puede afectar positivamente lo que nos está pasando y que realmente le suban el presupuesto a lo que es la investigación? Bueno, sí, es verdad. Hay una meta que es pasar del 0.67 al 1.5, pues es una meta grande, son varios billones de pesos. Y en el marco del coronavirus, de esta crisis, de esta pandemia, pues sí, quedamos también ¿cómo digo yo? En el punto exacto de la visibilización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque si hay algo de lo que estoy convencida es que la reactivación económica, las estrategias en salud y la reintegración y recomposición del tejido social del país, todo tiene que ver mucho con ciencia, tecnología e innovación. Cuando el ministerio se creó, había un compromiso que se creaba con costo cero, ¿no? Entonces, pues tenemos el mismo presupuesto que tenía el Departamento de Ciencia y Tecnología, que era Colciencias. Sin embargo, nosotros estamos haciendo nuestros ajustes y nuestras propuestas para que este presupuesto sea incrementado, dada la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en el crecimiento del país. Vamos a hacer una sociedad distinta después del coronavirus. Creo que esto no pasaba hace ya muchos años, que una pandemia fuera universal como la que es ahora. Pues tuvimos pandemias y epidemias que fueron muy grandes e importantes y generaron mucho impacto, como el ébola, por ejemplo, la peste negra. Muchas de estas, pero estuvieron muy focalizados. Creo que esta es la primera pandemia que tenemos, que nos toca a todos de manera generalizada y que paró absolutamente todo. Lo único que no paró fue nuestros corazones de seguir vibrando y de seguir pensando en función de reconstruir. Entonces, sí, estamos trabajando y diseñando los mecanismos para poder que como Ministerio de Ciencia aportemos a este nuevo panorama de la pospandemia. De hecho, ahorita en la pandemia hay muchas de las estrategias que le apuestan a la atención, aunque somos un ministerio precisamente eso para pensar en estos desafíos y logramos con ciencia y tecnología y con este diálogo con todos los sectores y actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, logramos identificar desafíos, y esos desafíos se convierten en hipótesis y preguntas de investigación que ahora estamos resolviendo a través de los grupos de investigación, de los centros de desarrollo que tiene el país. La comunidad académica ha estado muy activa. De hecho, en esta convocatoria que hicimos se presentaron 1.018 grupos de investigación de todo el país, un número importante. Entonces, sí, la comunidad académica está activa para resolver estos desafíos, para darle soluciones a estos desafíos que tenemos, y por lo tanto, desde el ministerio nuestro compromiso es construir primero este documento de retos y desafíos, que junto con el documento de la misión de sabios nos van a permitir esa reactivación a este nuevo país, y trabajar sobre todos los mecanismos y estrategias para poder tener más inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Y una estrategia muy importante es la sinergia que debemos construir entre la comunidad académica y los investigadores y el sector privado. O sea, hay una premisa muy importante desde mi ministerio y desde mi planteamiento como ministra, y es que debemos convertir en bienes y servicios el conocimiento, en donde el conocimiento básico, que es el que genera
la primera base para empezar a hacer desarrollos, se convierte y siempre ha sido un elemento fundamental de comprensión de los fenómenos. Entonces, esta sinergia para incrementar la inversión en CTI entre academia, investigación y sector productivo va a ser muy importante y es una de nuestras estrategias desde el Ministerio para incrementar la inversión en CTI. Ministra, es la primera vez que Colombia tiene un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y usted de alguna manera lo estrenó. Representa históricamente dos sectores de la población que han sufrido desigualdad, es mujer y es parte de la población afrodescendiente de nuestro país. Es un reto inmenso, es una responsabilidad muy grande porque hay jóvenes que están viendo su trabajo y se sienten inspirados con el oficio y con lo que está ejerciendo día a día, ¿sí? Seguramente cuando usted era muy pequeña las condiciones de la sociedad eran diferentes y la proyección que se tiene a futuro es diferente, pero ¿cuál es el papel de los lugares de representación como el suyo en los jóvenes que la están viendo y que se pueden llegar a sentir inspirados? Yo creo que esos dos elementos que tú tocas son bastante importantes, porque eso también es romper un poco los paradigmas, ¿no? Yo creo que mi elección aquí también y mi designación en este ministerio tiene un mensaje muy importante, y el más importante de estos mensajes es ser referente para todos estos jóvenes del país que, como yo, además, son de región, a todas estas niñas y mujeres del país que han tenido todas estas limitaciones en una sociedad básicamente machista, y a todas las mujeres negras del país que necesitan que alguien abra caminos, que alguien sea inspiración. Entonces es un reto muy grande, no solamente en lo técnico, ¿sí? A mí nunca me ha dado miedo de lo técnico, no me da miedo porque yo he sido formada para eso. O sea, yo he sido formada en lo académico y he sido formada también en parte en lo gerencial. Yo estuve liderando el primer centro de ciencia, tecnología e innovación, lo construí desde cero, que es BioInnova, ¿cierto? Entonces, en mis capacidades y en las respuestas que puedo dar desde lo técnico, no tengo miedos, o sea, no tengo miedos allí de enfrentar este reto tan importante. Sin embargo, en mí hay una misión muy importante y es de hacer las cosas muy bien y es de construir referente para este país que lo necesita. O sea, necesitamos despojarnos de cualquier tipo de señalamiento y de juzgamiento, ¿sí? Porque esto nos va a permitir además crecer como sociedad. Hablar de manera horizontal, hablarnos de tú a tú, respetar la posición del otro, es muy importante para crecer con el país, porque empezamos a construir una cultura distinta, una cultura de las sinergias y, como yo le llamo, de la co-creación. Entonces, ese papel que tú dices, Daniela, aquí es muy importante y es ser referentes, y por lo tanto, mi compromiso y mi apuesta es hacerlo bien y es hacer lo mejor para este país, para que otras personas puedan seguir mi camino y se sientan inspirados para hacer lo que quieren ser, sobre todo eso, para hacer lo que quieren ser y lo que son. Bueno, ministra, de verdad, muy interesante escucharla y ojalá lleguemos al punto de la vida en que no tengamos que hablar de diferencias, de razas, que todos de verdad lleguemos a sentirnos iguales, a respetar a los demás, no importa de dónde vengan, ni cuál es su condición social, humana, de raza, de religión, de nada. Ojalá que eso cambie con personas como usted, que logren enseñarle a la humanidad, no solo a los colombianos, sino que hay que pensar de manera diferente. Efectivamente, Daisy, muchas gracias, ministra, por este ejemplo que nos está dando y por el trabajo que está haciendo, no solo por la población afrodescendiente, sino por todos los colombianos. Muchas gracias, Daniela y Daisy, aquí siempre con el compromiso de dar todo desde mi ser. Yo ya me he convertido en una persona en donde lo primero para mí es la gente, ¿cierto? Es
es toda esta extensión del amor que yo digo. Cada vez que nosotros pensamos desde el amor podemos construir mejor porque construimos desde esa racionalidad, no solamente desde la racionalidad de lo material. Entonces, hay una misión muy importante. Yo agradezco además esta oportunidad, tanto del presidente como de la vicepresidenta, que hayan confiado en mí, pero también agradezco esta oportunidad del universo, ¿no? De ponerme en un espacio en donde puedo aportar a la construcción de una sociedad más equitativa. Bueno, muchas gracias, señora ministra, de verdad, muy interesante escucharla, muy enriquecedor y sobre todo que yo creo que es un gran ejemplo para la juventud, para las mujeres, para todos aquellos que se sienten discriminados. A ustedes los invito para que sigan en sintonía de quienique.com y recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.